Bueno, pues buenas tardes, bienvenidos a esta es la primera charla de la que vamos a hacer aquí en la Casa del Arrabal. Os agradezco mucho que hayáis venido, habéis sido los más decididos, ya espero que después se vaya corriendo un poquillo la voz. Y hoy habíamos preparado como tema para esta charla algo que creo que es interesante de conocer para todo el mundo. Nosotros vamos a centrar todas nuestras charlas en lo que es la psicología para el día a día, porque la psicología tiene ramas muy amplias, temas muy profundos, cosas que están relacionadas con la terapia, cosas que para poder entenderlas se necesita mucho tiempo, pero también hay una rama de la psicología que es la cotidiana, que es decir, ¿qué necesita uno en el día a día, ¿no? Y sobre todo, este tipo de charlas lo que permiten es que nos demos cuenta de carencias, cosas que no hemos desarrollado, pues porque no hemos tenido la oportunidad, porque nadie nos la ha enseñado, y muchas veces ni siquiera nos damos cuenta de que existe esa posibilidad. Entonces, a raíz de escuchar algo como esto, es posible que luego nos demos cuenta de que hay una herramienta que existe y que podemos adquirirla y podemos incorporarla a nuestra vida. Entonces, hoy hemos querido empezar, por ser la primera, con una dificultad que tiene, pues quizás las 3/4 partes de la población, de aquí y de todo el mundo, que es la dificultad para decir que no. Me refiero para decir que no cuando te proponen algo, te piden algo, te exigen algo, y interiormente tú dices, no quiero, pero acabas diciendo, bueno, ya veré, bueno, me lo pienso, bueno, pues ya sé eso, o directamente dices, bueno, vale, cuando realmente lo que tú querrías haber dicho, lo primero que te ha salido, es que no. Entonces vamos a tratar hoy de analizar las dificultades, de dónde pueden venir, porque si yo lo primero que pienso cuando me proponen algo es que no, y acabo diciendo que sí, puede haber 5 posibilidades, ¿vale? Vamos a intentar centrarlo para que nos demos cuenta de que son estilos distintos de personalidad y cosas que nos han pasado en nuestra vida que son las que luego en el momento nos lo dificultan. Entonces, 4 de ellas dependen de nosotros y una depende del otro. Pero cuando depende del otro, también nos podemos dar cuenta de por qué. Y si nos damos cuenta de por qué, nos podemos también defender de esa situación y acabar evitando decir que no, diciendo lo que nosotros queremos decir, pero sin sentirnos culpables, sin sentirnos mal. Porque el problema es que si nosotros queríamos decir que no y acabamos diciendo que sí, además del problema que nos puede suponer haber dicho que sí, es que encima nos sentimos mal, ¿vale? Entonces, la idea es evitar ese malestar. Entonces, yo lo voy a presentar primero y luego ya buscaremos un momento para que podamos hacer preguntas y tal, pero no pasa nada, se puede hacer. Primero dejadme que presente el tema. Vamos a empezar primero por las que dependen de mí. Todas están relacionadas con el miedo. Es decir, cuando queremos decir que no, pero no podemos decir que no, hay un miedo. Y tenemos que darnos cuenta de dónde viene ese miedo. Normalmente siempre viene del mismo lugar, pero en cada persona puede ser un lugar diferente. Por ejemplo, podemos tener miedo al conflicto. Esto es lo más habitual, porque hay personas que son especialistas en conflicto, es más, que les encanta el conflicto. Y como llevan toda su vida peleando con todo el mundo, son conflictivas, les gusta el conflicto, se manejan muy bien allí. Y a lo mejor a los que no nos gusta el conflicto, como en mi caso, por ejemplo, pues muchas veces en el pasado, pues decía, vale, con tal de no discutir. Pero claro, al final, la vida que llevo no es la que quiero llevar yo, es la que quiere llevar el otro. ¿Por qué? Pues porque como le gusta el conflicto y se siente bien en el conflicto, y si hay que levantar la voz, la levanta, y si hay que dar un golpe en la mesa, lo da, y se queda tan a gusto, como a mí no me gusta levantar la voz, como no me gusta discutir, como no me gustan las expresiones de agresividad, pues acabo diciendo que sí para evitar ese conflicto donde no me sé manejar. Porque si la persona, yo le digo, me hace una petición y yo le digo, mira, pues no quiero hacer esto. Y la persona dice, ¿cómo que no quieres hacer esto? Pero si esto tú me has dicho muchas veces que sí, ¿por qué hoy me vas a decir que no? Y ya uno dice, bueno, entonces me voy a tener que meter una discusión para, mira, ¿qué me cuesta más trabajo? ¿Discutir o decirle que sí, venga y lo hacemos otro día? Bueno, pues al final acabo diciéndole que sí, pero luego cuando se va, yo digo, lo que tenía que haber dicho es que no. Sí, es que yo me siento mal ahora porque he hecho algo que yo realmente no quería. Vale, a lo mejor no es una cosa muy importante, pero ¿qué pasa? ¿Que nunca mi opinión se tiene en cuenta? Entonces, ese miedo al conflicto se resuelve aprendiendo a gestionar el conflicto. Es decir, esa es una de las habilidades que todo el mundo necesita tener en la vida, porque conflictos va a haber siempre. ¿Vale? Eso es
connatural. La especie humana es conflictiva, pero precisamente la conflictividad es lo que hace evolucionar. Si siempre estuviéramos de acuerdo, estaríamos todavía en las cuevas. Pero las cuevas, en las de antes, no en las de ahora, que ahora la gente se mete en las cuevas para irse de vacaciones y tal. Pero no, las cuevas de antes. ¿Por qué? Porque hubo un día que alguien dijo, yo no quiero vivir más en una cueva, yo me quiero ir. Y alguien le dijo, que va, hombre, no te vayas, que yo me quiero quedar aquí. Bueno, pues ese conflicto dio como resultado que al final uno se fue y descubrió que había pradera, y descubrió que había valles, y descubrió que había árboles. Entonces, empezando por ahí, todo es conflicto. Los descubrimientos, los cambios surgen de que alguien dice, no estoy de acuerdo. Y otra persona dice, pues yo quiero seguir con lo que hay hasta ahora. Y se produce una conversación o una discusión. Sea conversación o sea discusión, al final se aportan ideas nuevas, al final se aportan mecanismos nuevos, se aportan herramientas y al final del conflicto surge algo nuevo, algo bueno. Y a veces surge complicación, violencia, agresiones. Cuando no sabemos gestionar los conflictos, nos da miedo que las cosas acaben mal. Pero si aprendemos a gestionar los conflictos, no tiene por qué darnos ningún miedo, forma parte de la vida. ¿Qué pasa? Que hay que aprender a dialogar. Y hay que aprender a hacer dialogar a alguien que no quiere dialogar. Entonces, muchas veces, cuando acabamos diciendo sí en lugar de no, es porque no sabemos movernos en un conflicto, no sabemos movernos en una situación donde una persona quiere imponer su voluntad. Entonces, esa probablemente es la primera razón y ocurre muchas veces porque el conflicto a ninguno nos gusta discutir, a ninguno nos gusta sentirnos mal, salvo a los que sí les gusta. Y esos acaban ganando siempre. Entonces, la primera razón, para sentirte mal, ¿vale?, por haber dicho que sí en lugar de no, es porque no te sabes mover bien dentro de un conflicto. ¿Cuál sería la segunda? Bueno, la segunda también es un miedo, ¿vale?, porque de hecho las cuatro que dependen de nosotros son miedos. Y hay un miedo que es muy fácil de entender, que es el miedo a defraudar. Es decir, el miedo a quedar mal. El miedo a que los demás se rían de ti, o a que los demás te juzguen, o a que los demás que tenían una idea de ti muy alta y muy buena, o que tú crees que tenían una idea de ti muy alta y muy buena, de pronto digan, uy, esta persona no da, esta persona no sabe, ¿no? Si los demás tienen un buen concepto de mí y me piden ayuda y a mí ese día no me viene bien, lo que hay que decir es, mira, no puedo, pídeme el otro día, haberme avisado. En este momento, o simplemente, no me apetece, porque no te tiene por qué apetecer, ¿vale? A veces las personas pueden necesitar una ayuda y si la necesitan, la pueden pedir diciendo, mira, necesito esta ayuda porque me pasa esto. Y yo puedo valorar si yo quiero ofrecer esa ayuda o no quiero ofrecerla. Pero si yo considero que soy una persona amable, que soy una persona amistosa, que tengo, pues, en el lugar donde vivo, pues tengo un prestigio, tengo una posición, de pronto alguien viene y me pide ayuda y de pronto yo digo, como le diga que no, pues luego esta persona va a andar diciendo por ahí que no le he ayudado, que hay que ver, que soy un rancio, que estas cosas. Y entonces tengo miedo a quedar mal, tengo miedo a defraudar a los demás. Ahí el problema está en que yo tengo una expectativa de mí mismo muy alta, pero tengo un sentimiento de mí mismo muy bajo. Entonces, ¿qué ocurre? Que muy rápidamente pienso que se va a perder todo, ¿vale? Y que los demás, digamos, por este día que me han pedido esta cosita, como yo he dicho que no, ya está, ya no me van a querer, ya van a pensar que no sirvo para nada, absolutamente, y eso es por falta de seguridad en uno mismo. Entonces, ¿qué es lo que hay que aprender ahí para poder decir que no en ese tipo de situaciones? Pues hay que aprender a que la opinión que los demás se formen de ti se va formando durante toda la vida, se va formando con el tiempo, es una opinión que depende de todo lo que hayas vivido con esa persona y no de lo último. Y sobre todo, que no tienes por qué tener los demás una opinión de ti como alguien perfecto, maravilloso, que lo hace todo bien. Las personas fallamos, metemos la pata, nos equivocamos. Y si una persona no se equivoca nunca, o es que miente muy bien, o es que no la conoces lo suficiente, una de dos. Sin embargo, sí que puede ocurrir que yo crea que si una vez fallo, ya me van a considerar que soy un fracaso. Entonces, en realidad, ese miedo no está en defraudar al otro, sino está en perder la imagen que yo creo que el otro tiene de mí.
El día que eso me deja de preocupar, pues me puedo relajar y si me apetece digo que sí y si no me apetece, pues digo que no. Entonces, este miedo a defraudar también hay que tenerlo en cuenta porque puede ser bastante complicado. Después tenemos un tercer miedo, ¿vale? Este miedo es un poquito más complicado porque hay personas que viven para los demás, se sienten bien ayudando a los demás. Vale, ¿esto qué tiene de malo? En principio, dicho así, no tiene nada de malo. El problema es que a veces las personas son cuidadoras, es decir, pasan su vida y basan su vida en cuidar a los demás. Es decir, se sienten bien cuando cuidan al otro. ¿Hay algo de malo en esto? Sí, mucho. De hecho, hay muchísimo. Porque si una persona solo se siente bien cuando cuida al otro, ¿cuándo te cuidan a ti? Y claro, para poder cuidar a otros, primero uno tiene que cuidarse a sí mismo. Es fácil de entender. Si uno quiere dar algo, primero tiene que tenerlo. ¿Quieres dar bienestar? Tienes que tener bienestar. ¿Quieres dar tranquilidad? Tienes que tener tranquilidad. Y hay personas que basan su vida en cuidar. Normalmente esto viene de la infancia, de que estas personas no han sido bien atendidas. En la vida que han llevado en su familia, pues faltaban cosas. Faltaba tiempo, faltaban ganas, faltaban situaciones donde se les pudiera ayudar, eran un montón de hermanos y no había tiempo para atenderlos a todos. Y entonces estas personas no han recibido lo suficiente. Como no han recibido la atención suficiente, no saben autocuidarse. Pero cuidar a los demás es súper fácil. Mirar para uno mismo, para adentro, y decir, ¿qué necesito yo? Bueno, si esa pregunta la contestaran, yo me he quedado sin trabajo. Porque básicamente el 95% de mis pacientes es que no saben cuidarse. No saben qué necesitan, no saben qué les hace falta, no saben qué les puede ayudar. Ahora, todos ellos saben cuidar a otros. Todo el mundo sabe cuidar a otros. Todo el mundo puede mirar ahí y decir, mira, a este le falta esto. Y si se lo doy, me va a querer mucho, porque si lo necesita y yo se lo doy, me va a querer mucho. Entonces acabamos cuidando a todo el mundo, dándole a todas las personas aquello que nosotros creemos que necesitan, que esas otras no, eso ya lo hablaremos en otras charlas, lo que uno cree que los demás necesitan y lo que necesitan de verdad, pero bueno, eso no toca hoy, no nos vamos a liar. Entonces nos volvemos cuidadores, incluso cuidadores compulsivos, que son las personas que para estar bien necesitan estar cuidando a alguien. O sea, eso de sentarse a mirar una puesta de sol tan tranquilos, no les funciona. Tienen que traerse a alguien y venir y decirle, ¿has visto qué puesta de sol más bonita? Fíjate, espérate, que ahora está a punto de salir el rayo no sé cuál. Al final no lo ves tú porque le estás diciendo al otro que lo vea. Es decir, estás dedicando tu vida a cuidar a otra persona, pero en el camino te estás olvidando de ti. Y entonces, cuando esa persona te pide algo, pues ¿cómo le vas a decir que no? Si eres un cuidador compulsivo, tu felicidad depende de cuidar a otras personas y alguien te pide algo, pues te apetezca o no te apetezca, es que te deja de importar. Es que directamente dices, sí, sí, por supuesto. Y dentro de ti una vocecilla dice, como que sí, esto yo no quiero hacerlo. Pero la vocecilla rápidamente la callas porque dice, no, es que él lo necesita, ella lo necesita. Y esto es un problema muy serio por una razón muy sencilla. Mientras más cuides a los demás, menos te cuidas a ti. Hay que tener bastante presente que para poder dar hay que tener. Si yo no trabajo conmigo, si yo no me cuido a mí, si yo no busco espacios para mí, momentos para mí, situaciones para mí, después ¿qué le voy a dar a los demás? Voy a ser una cáscara vacía a la que todo el mundo viene a pedir cosas, pero que está completamente vacía porque está continuamente dando a los demás. Luego un día explotas y todo el mundo dice, ¿qué le pasa? ¿Qué le ha ocurrido? ¿Por qué tiene un problema? Dice, si esta persona era tan buena y tan fantástica, pues porque no se ha quedado nada para sí mismo. Cuidar y recibir tiene que ser algo equilibrado. Si solamente damos, interiormente nos vamos quedando vacíos. Y esto creo que es interesante decirlo, no solamente por el tema de decir que no, sino porque si conocemos a alguien o tenemos cerca a una persona que está continuamente dándole a todo el mundo, no valoremos esto como algo bueno, no valoremos esto como algo bonito y digamos, hay que ver qué esforzada esta persona que siempre está ayudando a todo el mundo. Porque esa frase hay que continuarla. Esta persona siempre está ayudando a todo el mundo y nunca tiene tiempo para sí misma. Es decir, es una persona sacrificada. Entonces, ¿qué sentido tiene sacrificar una vida por otra? Ninguno. Prefiero tener las dos vidas,
Es decir, que una persona se cuide a sí misma y cuide a los demás. Y de esa manera los demás reciben un cuidado que no les hace sentir mal. Porque si a ti te cuidan una persona que también se cuida a sí misma, te puedes relajar porque dice, esta persona sí me está ayudando, pero también se ayuda a sí misma. O sea, es sostenible. Sin embargo, el que solo cuida a los demás no es sostenible. Entonces, el miedo a decir que no, el tercero de los miedos a decir que no, está relacionado con el cuidado. Yo tengo que cuidar, entonces yo tengo que decir que sí a todo el mundo, me pidan lo que me pidan, ¿no? Y esto, hay mucha gente que lo tiene. Y la gente que organiza equipos de trabajo y tal, lo sabe muy bien y se aprovecha de esta situación. Siempre buscan a uno de estos. Porque siempre hay un día en el que hay un equipo de trabajo, se ha olvidado algo y alguien tiene que volver a recogerlo. Pues entonces, el que dirige el equipo, pues dice, bueno, alguien tiene que ir a por esto. Todo el mundo se calla. El cuidador está ahí esperando, porque tampoco quiere ir, porque nadie quiere ir, y cuando ve que nadie dice que no, dice, bueno, venga, voy yo. ¿Vale? Y entonces dice, ay, qué bien, qué gracias, estupendo, ve tú, que no sé qué, eso pasa. Esta persona tampoco quería ir. Simplemente se ha visto que si no lo hace, nadie lo va a hacer. Esto no es cierto. Al final acabaría haciéndolo alguien. Se sortea, quién ha sido el último que fue, bueno, pues tú ya no. ¿Quién lleva más tiempo sin ir? Pues el que lleva más tiempo sin ir es al que le toca. Pero los cuidadores compulsivos están ahí porque de pronto surge la oportunidad y a partir de ahí esa persona piensa, ahora me van a querer mucho, porque como soy el que resuelve las situaciones, y lo cierto es que los demás están callados como diciendo, yo no quiero, yo no quiero, yo no quiero, a ver si va este que es el tonto, que es el que al final acaba yendo. Entonces realmente no les caes bien, en realidad se aprovechan de ti. Una relación de amistad que se basa en que uno se aproveche del otro, yo no le puedo llamar a eso una relación saludable. Entonces eso hará que esa persona se acabe sintiendo mal. Y nos queda un miedo que es posiblemente el más duro, el más difícil de asumir, pero que también lo tiene mucha gente, que es el miedo al abandono. Muchas personas tienen miedo al abandono. Si alguien me pide algo, alguien que supone algo para mí, y yo le digo que no, inmediatamente me salta dentro de mí una sensación, que además es una sensación física también, que no es solamente que en mi mente se me ocurre, sino que de pronto la espalda se me hiela un poco, en el estómago me da una sensación ahí como unas mariposas y tal, y de pronto digo, pues si le digo que no, lo mismo me abandona. Entonces le digo que sí porque yo no me puedo quedar solo. Algunas personas en su infancia, en su adolescencia, pues han tenido familias complicadas, ¿no? Familias donde no había tiempo para atenderlos, han tenido familias donde no les podían prestar la atención que necesitaban y no se han sentido queridos. Algunos incluso han sido abandonados, o sea, gente que realmente pues, no ha tenido padre, o no ha tenido madre, o no ha tenido hermanos, o directamente la gente que había en su casa, bueno, estaba ahí, pero no te atendían. Emocionalmente es como si estuvieras solo, ¿no? Entonces, estas personas son solitarios, pero luego necesitan el contacto de los demás. El día que alguien se acerca a ellos, se sienten completos. Se sienten completos porque tienen a alguien a su lado. Cuando una persona se siente completa porque tiene a alguien a su lado, acaba de asumir un riesgo muy grande. Si esta persona de pronto se va, otra vez te vuelves a quedar solo con tu dolor. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Que no se vaya. ¿Y cómo conseguimos que no se vaya? Complaciendo. Y ahí es donde aparece la actitud de complacer. Es decir, ya no me importa si yo quiero, si yo no quiero, si a mí me apetece o no me apetece. Ya la cuestión es, ¿tú qué es lo que quieres? ¿Qué quieres? ¿Que yo haga esto? Pues lo hago. Y yo interiormente digo, y así me aseguro de que te vas a quedar conmigo. Y entonces no voy a estar solo. Y para mí el horror máximo es estar solo. Cuando una persona no ha sido bien atendida, no sabe estar sola. La soledad duele. Cuando una persona ha sido bien atendida en su infancia, lo que es la crianza de esa persona ha sido buena, esa persona sabe estar acompañada y también sabe estar sola. Entonces no tiene miedo a estar sola. Si ahora estoy solo, pues muy bien, pues así solo tengo que pagar una entrada en el cine. Si ahora tengo pareja, bueno, pues tengo que pagar 2 entradas, pero por lo menos puedo hablar con alguien. En las dos situaciones hay algo que ganas y hay algo que pierdes, pero no te encuentras mal en ninguna de las dos. ¿Vale? Sin embargo, el que nunca ha tenido, el que nunca se ha sentido querido, el que nunca se ha sentido en el centro de una familia que lo acoja, tiene miedo a quedarse solo.
porque nadie le ha enseñado a estar acompañado. Entonces, ese miedo a la soledad se manifiesta en el momento en que alguien te pide cualquier cosa que te pidan. Tú te planteas, vas a decir que no e inmediatamente dices sí, sí, claro. Porque inmediatamente te surge aquí una sensación que te dice, como digas que no, se va. Como digas que no, ya no eres importante para esta persona. Se lo pide a otro. Y si se lo pide a otro, ya te lo va a dejar de pedir a ti. Y todo esto ocurre en 2 décimas de segundo. Porque el miedo es muy rápido. Otras cosas son más lentas. El enfado, la alegría, la tristeza, llevan un ciclo más largo. Pero el miedo es ¡pam! Y ya está. Inmediatamente dice, sí, sí, claro. Y te das cuenta, se puede dar cuenta a alguien que lo esté observando, porque la persona dice que sí, pero lo dice con una cierta ansiedad. De sí, sí, ahora mismo, ¿cuándo? No lo dice en plan, me apetece, quiero hacerlo, o bien, tú te has portado muy bien conmigo, pues venga, entonces te lo voy a hacer aunque a mí no me apetezca. No, lo dice por miedo. Entonces, estas son las 4 causas que tienen que ver con tus propios miedos. Y esos miedos surgen de tu vida, surgen de tu pasado, sobre todo de la infancia. Entonces, la idea es que cada uno reflexione un poco. A lo mejor el primer miedo, que hemos hablado del miedo al conflicto, viene de que cuando tú eras un chiquitín y en tu casa había una discusión, la discusión era a gritos, ¿sí? Y tú, que eras muy chiquitillo, pues tú no podías intervenir. Y nunca has aprendido a discutir. O si tú decías algo, te decían, tú niño, cállate, o tú niña, cállate. Y entonces nunca te han dejado entrenar lo que es la discusión, entrenar lo que es el conflicto. O a lo mejor has dado tu opinión en algo y se han reído de ti. Muchas veces esto parece que nos hace gracia, ¿no? Como que un niño pequeño dice una cosa y los demás se ríen como diciendo, mira el niño, qué gracioso. Claro, ese niño la próxima vez no dice ni pío, porque es que ha dicho algo y todo el mundo se ha reído. O ha dicho algo y le han dicho que se calle y que se vaya a su habitación, que no se meta en cosas de adultos. Vale, entonces ¿cómo las va a aprender? ¿Cómo vamos a aprender a discutir si cuando en nuestra casa hay una discusión nos mandan a nuestra habitación? Tenemos que aprender a discutir, ¿vale? Entonces, las personas que no han vivido el conflicto en su infancia, no han visto cómo se resuelve, pues cuando son adultos, tampoco. Entonces, cuando puede haber un conflicto, de ahí surge el miedo. Las personas que hemos dicho después, que son las que tienen miedo a quedar mal, ¿no? Miedo a defraudar a los demás. ¿Por qué ocurre esto? ¿Por qué puede pasar? ¿Qué es lo que nos falta para que tengamos miedo a defraudar? Pues muy sencillo, que en nuestra infancia no nos han validado, no nos han dicho bien, no nos han dicho lo has hecho correctamente, no nos han dicho te has portado bien, esto que acabas de hacer es estupendo, no nos han dado la validez. Entonces nosotros pasamos toda nuestra vida haciendo cosas para ver si alguien nos valida. Y claro, si decimos que no, nadie nos valida. O sea, si tú a alguien te dice, mira, es que me han dejado colgado, tengo que mover un sofá de una casa a la otra, porque es que mañana viene el nuevo, no hay sitio donde meterlo, y tú dices, pues mira, a mí me duele la espalda, a mí no me apetece ayudarte con el sofá. Esa persona normalmente no te dice, ay, qué bien, porque si te duele la espalda, claro, no hagas esto, menos mal, discúlpame por habértelo preguntado. No, ¿qué es lo que te dice? Te dice, ahora me dejas colgado aquí con el sofá, desde luego no se puede confiar en ti, no vales para nada, vamos, menudo amigo tengo, y ya no te llamo más. Y por eso tenemos miedo, porque nunca nos validan el no. Eso sí, todo el mundo te valida el sí. Como tú le digas, venga, yo te ayudo, automáticamente, qué buen amigo eres, qué fantástico, con el problema que tenía yo con el sofá, me lo vas a resolver. Se valida siempre lo que te conviene. Lo que no te conviene nunca se valida. Y nos parece además hasta normal, ¿vale? Es como normal, y sin embargo no lo es. Que una persona diga lo que siente, es que casi es que no está bien visto. Entonces por eso no nos atrevemos a decir que no, porque a lo mejor lo que me están pidiendo pues es una cosa razonable, pero hoy es un mal día. Yo qué sé, a lo mejor esta noche pues no he dormido porque el vecino de al lado se le ha roto una tubería, se ha metido agua en mi casa, hemos estado toda la noche con cubos y con tal, y cuando dan las 9 de la mañana yo tengo los ojos que ya no los puedo ni abrir, y eso nadie lo sabe el vecino y yo, y ya está. Y ahora me llega un amigo que no sabe nada y me pide un favor, y yo hoy no estoy. O sea, hoy no estoy porque es que estoy hecho polvo porque no he dormido. Entonces me pide el favor porque no sabe nada. Si yo le digo, mira, no, es que hoy estoy fatal, no me validan eso nunca. Me dicen, no, pero es que yo tengo este problema ahora, a un esfuerzo. Pero vamos a ver, ¿cómo que hago un esfuerzo? Te estoy diciendo que estoy mal y me dices encima que hago un esfuerzo. Esto no suele ser validado por los demás, entonces es normal.
que muchos de nosotros tengamos o hayamos tenido en algún momento de nuestra vida miedo a quedar mal. Después, el otro miedo, que es a que los demás te rechacen, ¿no? A que tú quieres cuidar a los demás y que los demás se sientan bien contigo cuando les cuidas, y si no, se vayan. Este miedo viene porque en la infancia no nos han enseñado el autocuidado. Es decir, lo que tenemos que aprender es a cuidarnos nosotros, no es a cuidar a los demás mejor, ni a dejar de cuidarles. Porque muchas veces te encuentras gente que dice, mira, ya estoy harto de cuidar a todo el mundo, ya no voy a cuidar a nadie más. Y ahí se queda, pero no empieza a hacer lo que de verdad tiene que hacer, que es, me voy a cuidar yo, es decir, voy a ver qué me pasa, me voy a poner en terapia, voy a ir a un gimnasio, voy a buscarme a un dietista, voy a buscarme lo que sea, ¿no? Alguien que te ayude a cuidarte a ti, y cuando esa persona se vuelva a sentir llena, se vuelva a sentir tranquila, se vuelva a sentir que tiene energía suficiente, pues ya se planteará si quiere cuidar a los demás, si quiere ayudarles o no. Pero lo que hacemos es, nos pasamos toda la vida cuidando, un día no podemos más y explotamos y ya nos quedamos para siempre solos, sin amigos, sin historias, porque decimos que la gente no vale nada, es que el mundo es un desastre, o sea que tampoco es solución dejar de cuidar. En realidad, si uno cuida a los demás, lo que tiene que aprender es el autocuidado. Y en el momento que aprende el autocuidado, la balanza ya se empieza a equilibrar. Y luego el otro, el miedo al abandono, que es el más duro de todos, porque ese se siente aquí, ese te atenaza la garganta, ese es que aunque tú quieras decir que no, es que la garganta hace así, y lo que hace es un... No dices sí, pero dices... Porque el no es imposible, porque quedarse solo es el miedo más grande que puede tener un ser humano. No hay ningún otro miedo mayor. Podemos tener miedo a esto, miedo a aquello, miedo a lo otro, pero otras cosas las podemos hacer. Pero el miedo al abandono es el peor, porque un ser humano no funciona solo. Nadie funciona solo, nadie puede vivir solo. A veces decimos que sí, solo, pero porque tienes un supermercado al lado. Solo porque hay un centro de salud que si te pasa algo puedes ir a que te ayuden. Solo no vive nadie. Solo no llegamos ni a los 20 años. Con suerte a los 25. ¿Vale? Pero ya de ahí, sin dentista, sin esto, que va, no podemos vivir solo. Entonces realmente es un miedo razonable, es el miedo a quedarte solo y por tanto no poder seguir con vida. Entonces si ese es el miedo que hay dentro, ¿qué tenemos que hacer? Este es el único donde no os voy a dar una herramienta, porque si lo que hay detrás del miedo a decir que no o de sentirte mal cuando dices que no y por tanto no puedes decirlo, es el miedo al abandono. Este, de los 4, es el único que no puedas resolver tú solo. Este necesita que te ayude, porque precisamente esa es su esencia. Si tú tienes miedo al abandono, ¿cómo te vas a ayudar tú a ti mismo? Necesitas que sea alguien quien te haga de referente y te diga, vamos a ver, lo que te pasa viene de estas experiencias de tu pasado y te va a decir, ¿cómo tendrías que haber actuado en esta situación? Y te vas a quedar callado porque es que no lo sabes, te lo tiene que decir. Las personas que tienen miedo a quedar solos a quedarse solos es porque nunca les han dado la respuesta sensible. La respuesta sensible es la respuesta que otra persona te da para que entiendas lo que estás sintiendo. Si nunca te la han dado, tú tampoco te la vas a poder dar a ti mismo. Es decir, nadie descubre solo cómo salir de estar solo. Precisamente para poder descubrirlo, ahí es donde de los 4 es el único en el que necesitas terapia. ¿Vale? Os lo he puesto fácil, de 3 que sí, 1 que no, ¿vale? Hay uno que no os puedo dar herramienta. No serviría ninguna herramienta que os diera, porque nadie puede trabajar consigo mismo en la soledad. Casi es evidente, ¿no? Si estoy solo, ¿cómo me voy a enseñar yo a mí mismo a sentirme bien cuando estoy solo? Si estoy solo y no quiero estarlo. No tengo las herramientas, para esto necesito a alguien. Pero os he dicho al principio que había 5 razones. Y esto es muy importante porque la quinta no depende de ti. La quinta no es tu problema, la quinta es el problema del otro, que son las personas que te manipulan. Ay, mira, es que estoy fatal de la espalda, ¿me puedes ayudar? A ver, si te acabo de decir esto, ¿cómo te voy a decir que no? No. Las personas a veces, cuando queremos algo, lo pedimos manipulando. En lugar de decir, necesito ayuda y yo no puedo hacer esto, ¿alguien me puede ayudar? Lo que hacemos es decir, uy, es que me duele aquí un montón, ¿me puedes, por favor, agarrar esto? Lo que estoy haciendo es manipular al otro. Después de decirle esto con este tono, ¿cómo le vas a decir que no?
Y sin embargo, a lo mejor tú no quieres y a lo mejor no te apetece. Y no es tu problema que le duela aquí, pero es una forma de manipular. Esta es más fácil de ver, ¿no? Pero hay otras que son muy difíciles de ver, que es como decirle, por ejemplo, cuando una persona te dice, oye, pero esto no quieres, ¿no? Espérate, si no me ha dado tiempo ni a contestar, pregúntame primero. Tú no querrás hacer esto, ¿no? Pues, ¿quién es capaz de decirle sí, sí, sí quiero? ¿Quién tiene la asertividad, esa es que siempre estamos los psicólogos con la asertividad, que es la capacidad de decirle a una persona lo contrario de lo que te acaba de decir? Si yo te pregunto a ti, oye, ¿quieres hacer esto? Te estoy dejando libre. Tú puedes decir que sí, puedes decir que no, pero si te digo, oye, tú no querrás hacer esto, ¿no? Pues a ti ni se te habrá ocurrido, ni se te habrá pasado por la cabeza hacer esto, ¿no? Entonces, no, o sea, todos decimos no, claro que no, por supuesto que no. En la vida, esa es una forma de manipular muy habitual, que se utiliza mucho, como cuando nos saludan y nos dicen, ¿qué tal? ¿Estás bien, no? Si no puedo ir a contestar, ¿tú realmente quieres saber cómo estoy? No me ha dado ni tiempo, si ya me has dicho tú cómo estoy, ¿qué le voy a decir? Pues no, no estoy bien. Sí, puedo, pero requiere un esfuerzo desde el interior. Entonces, esta es una de las situaciones donde más gente es incapaz de decir que no. Alguien te pregunta, ¿qué? ¿Cómo estás? Te veo bien. Y ahora que yo le digo, pues mira, me verás bien, pero estoy mal. ¿Se puede hacer? Sí, se puede hacer, pero hay que sacarlo desde el interior y encima, si me siento mal, decir que me siento mal me cuesta más todavía. Bueno, pues esa manipulación del otro es la que muchas veces hace que no seas capaz de decir que no. Porque la manera en cómo te han planteado las cosas ya está condicionándote. Eso es lo que utiliza el marketing, es lo que utiliza la publicidad. Ya haremos una charla sobre esto, ¿no? Porque muchas veces que te ves obligado a comprar algo que ni necesitas, ni quieres, ni te hace falta para nada y encima se rompe a los 2 días. Pero te lo venden de una manera que tú al final acabas diciendo, si no lo compro es que no sirvo, no valgo para nada. Bueno, pues esto lo hacen empresas y lo hacen profesionales y es difícil luchar contra ello. Hay que aprender y ya me encargaré un día de daros una charla sobre ese tema. El problema es cuando esto ocurre en el tú a tú, cuando ocurre con una persona cercana, alguien que está cerca a ti y te dice, tú que eres tan bueno, tú que me quieres tanto, ¿me puedes hacer este favor? Vale, si tú de verdad quieres honestamente pedirle a alguien un favor, no empieces diciéndole, tú que eres tan bueno y tú que me quieres tanto, porque con eso le estás obligando. Esto se llama, muy sencillo, chantaje emocional. Claro, cuando te hacen chantaje emocional, decir que no es difícil, decir que no es complicado, porque para decir que no tienes que negarle a la persona lo que te acaba de decir, que a veces es un piropo, a veces es un cumplido, y tienes que decirle, sí, yo seré muy bueno y te quiero mucho, pero esto no lo voy a hacer. ¿Quién tiene la asertividad como para soltar eso? Bueno, pues algunos la tienen, vale, enhorabuena, yo les aplaudo. Pero el otro 80% necesitamos darnos cuenta de que la persona nos está chantajeando. Porque en ese momento le podríamos contestar, ya sé que esto va a sonar raro, pero realmente sería la respuesta sensible. Si lo que quieres es que te haga un favor, ¿por qué empiezas por recordarme el lazo que tenemos tú y yo? Es que si no tuviéramos este lazo, no querría que me hicieras este favor, ¿no? Vale, entonces tú estás utilizando el lazo que tenemos para conseguir algo que si no lo tuviéramos, no te daría. Ahí ya la mayoría de las personas se ha perdido y se queda como... De hecho, no lo hacemos, ¿por qué? Porque es muy complicado. Entonces muchas veces acabamos diciendo que sí, sin darnos cuenta. Pero es que, ¿cuál es el objetivo de decirnos las cosas de esta manera? Venga, tú que me quieres tanto, ayúdame con esto. Pues hacernos sentir culpables si decimos que no. Y a nadie le gusta sentirse culpable, porque la culpabilidad duele. La culpabilidad es una de las emociones más difíciles de gestionar. No sé yo si la más difícil. O bien nos dicen, tú que eres muy fuerte, ayúdame a llevar esto. Si digo que no, ¿qué significa? Que no soy fuerte. Y la vergüenza, la vergüencilla, ¿no? Porque es que es como decir, ay, es que no voy a poder. Bueno, ese mecanismo de chantaje cuesta trabajo enfrentarse a él. Cuesta trabajo porque nos despierta emociones que vivimos cuando éramos así de pequeñitos, cuando éramos niños chiquitillos y no sabíamos gestionarlo. Claro, la vergüenza servía para educarnos, ¿no? Pues para que no te pusieras a hacer pis en público y cosas como esas. Pero si nos metieron demasiada vergüenza, ya de adultos nos da vergüenza cualquier cosa. Nos da vergüenza reconocer que esta noche hemos dormido mal y que entonces no tengo yo la espalda para cargar eso. Nos da vergüenza reconocer que no nos apetece. Es más, nos da vergüenza reconocer que tenemos un mal día.
¿Quién no tiene un mal día? ¿Hay alguien que no tenga un mal día? Si alguien dice que nunca ha tenido un mal día, esto no es ni fácil ni difícil de encontrar, es que es mentira. Todo el mundo tiene malos días. Y si alguien te pide las cosas en un mal día, pues lo que debes hacer es decir que no. Pero si te lo piden utilizando el chantaje emocional, te vas a sentir avergonzado o luego te vas a sentir culpable porque a esa persona le ha salido mal. Ay, prográmame el móvil, que es que yo no sé y tal. Y entonces tú le dices, mira, es que no puedo, estoy haciendo otra cosa. O directamente, no me apetece, que no hace falta dar excusas, simplemente, pues no quiero hacerlo, aprende tú. Entonces luego esta persona, ay, pues el otro día, pues yo no pude llamar a tal, pues como tú no me ayudaste, que es para hacerte sentir culpable. Porque ¿qué es lo que quiere? Que la próxima vez le digas que sí. Todo este chantaje está muchas veces detrás de que no nos demos cuenta de que no podemos decir que no, porque nos han hecho sentirnos mal. Si os dais cuenta de que se utiliza el chantaje con vosotros en vuestra vida, simplemente evidenciarlo, sacarlo. Dice, ¿por qué me lo pides de otra manera? ¿Por qué me tienes que recordar el vínculo? ¿Por qué me tienes que recordar el lazo? Es que te debo algo, porque si te debo algo yo puedo llegar y decir, oye, yo el otro día te ayudé con tu mudanza, hoy quiero que me ayudes con la mía. Vale, esa sería una forma sincera de hacerlo. ¿Conocéis a alguien que sea capaz de hacer eso? Yo tampoco. ¿Vale? Porque las cosas no se comunican, las cosas no se dicen. Es mejor decirle, ay, ¿me podría ayudar con la mudanza? Ya está. Y entonces ahora otro dice, uy, es que me viene mal. Ah, pero es que el otro día yo te ayudé a ti. ¿Por qué no dices esto desde el principio? ¿Por qué no dices, oye, yo te hice un favor, vengo a cobrármelo? Vengo a que me devuelvas el favor. ¿Cuál es el problema con esto? Esto nadie es capaz de hacerlo, ya lo sé, pero ¿cuál es el problema con esto? Que es sincero. Es absolutamente sincero. Tan sincero que cuesta trabajo. Entonces, en lugar de eso, utilizamos el chantaje. Dice, uy, qué bien te quedaron los muebles que yo te ayudé a poner ahí. Por cierto, esta tarde tengo yo que poner un mueble en mi casa. Después de haberte recordado que me debes un favor, pues entonces ahora yo te pido el mío. Vale, pues todo este mecanismo social tan complejo de chantaje y de historia, se fundamenta en una comunicación complicada, en una comunicación que oculta cosas. Si tuviéramos una comunicación amplia, sincera y abierta, estas cosas no pasarían nunca. Pero como vivimos en una sociedad donde las culpas y las vergüenzas están ahí continuamente saliendo y entrando, por eso muchas veces nos cuesta decir que no.